Mi nombre es Verónica Villa, como ya presentó el maestro, y trabajo en el Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración, Grupo ETC o Grupo Etcétera, así nos dicen. Somos una organización independiente, realizamos investigación independiente, pero todo el tiempo abrevando de centros de investigación de la academia formal o de los laboratorios o de los foros internacionales de los gobiernos en Naciones Unidas y en universidades del mundo. Somos pocos, pero vamos decantando la información, y lo principal que hacemos es traducirla a lenguajes accesibles, quitarle esa imposibilidad de leerla y de comprenderla, porque son informaciones que sirven para la defensa de todos, para las luchas de todos, estudiantes, organizaciones de trabajadores, organizaciones en el campo, organizaciones de pueblos indígenas. Es muy curioso que los grandes problemas que atañen a la inmensa mayoría de la población se van discutiendo siempre así en esos foros muy elitistas y muy alejados, ¿no? Entonces nuestra tarea es hacer llegar a todo el mundo esas informaciones. Ahorita estamos difundiendo una última investigación que se llama ¿Quién nos alimentará? Así empieza el título de la investigación, es ¿Quién nos alimentará? La cadena industrial de producción, los alimentos industriales, los alimentos de las fábricas, o las redes campesinas de subsistencia, o las redes campesinas de producción de alimentos. Esta es una investigación muy urgente ante todo lo que nos pasan diciendo por todos lados, que tenemos una crisis de hambre, o que tenemos una crisis de producción, o que el campo ya no sirve, más que le metamos más industria, más insumos, más privatización, ¿no? Y por otro lado nos dicen que la crisis climática está muy tremenda y que tenemos que hacer algo, pero nadie sabe realmente qué podemos hacer, como no sea las soluciones que vienen de los mismos poderosos, de las mismas grandes empresas, de las mismas empresas energéticas, son las que están proponiendo las soluciones más vendidas para contrarrestar el cambio climático. Vienen justamente de las energéticas, que si vamos no mucho para atrás, son las que han disparado el aumento de la temperatura por la contaminación. Bueno, esa es como una historia paralela. Entonces sacamos este documento que se llama ¿Quién nos alimentará?, que es el que Silvia Rivero comentó el sábado en la jornada, en donde la entrada es así devastadora. Dice: los campesinos, utilizando el 30% o menos de los recursos del planeta, ya sea la tierra, la energía, el agua, utilizando el 30% de los recursos que existen sobre el planeta, dan de comer o brindan o proveen del 70% de toda la alimentación que llega a las personas en todo el planeta. Entonces esa es una premisa, ese es un punto de partida muy sorprendente para explicar qué está detrás de todo este mito de que la industria y el mercado y más dinero y más inversiones y más empresas van a resolver los problemas. ¿Cómo ocurre que el 30% de los recursos en manos campesinas, en productores que tienen menos de 5 hectáreas en todo el planeta, producen la mayoría de la alimentación de la humanidad? Pues porque la alimentación industrial, que es la que podemos conseguir en cualquier tienda, en cualquier súper, en cualquier Oxxo, la alimentación procesada, solo es como el 15% de todos los alimentos que necesita una población para sobrevivir. Son energías de muy baja calidad, son azúcares, son harinas ya sin sus nutrientes, que sacan del apuro
a una persona ocupada y que tiene que andar corriendo a lo mejor de un trabajo a otro o de un trabajo a la escuela, y se están agarrando de ahí las empresas para decir que ellas son las que alimentan a todo el mundo. El gran comercio mundial de alimentos no se centra en mercancías, ¿cómo les diré? No en mercancías, no se centra en alimentos básicos, no se centra en los sustentos, como le decían antes, no se centra en el maíz, en el maíz para alimentación, no se centra en el trigo para alimentación, ni en el arroz, ni en los vegetales y las hortalizas que necesitamos para alimentarnos. El gran comercio mundial de cultivos son cultivos suntuarios, son plantas de ornato, son mercancías o bienes como el café, el azúcar, las especias. Todo eso no sirve para alimentar a los pueblos, son, digamos, laterales o paralelos. Y entonces las grandes organizaciones y las grandes industrias, las grandes tiendas de supermercados como Walmart, que son las que distribuyen directo al consumidor, al menudeo, venden la imagen de que esa es la alimentación y de que ese es el comercio. Y atrás de eso dicen que hace falta más y que tienen que meter modernización en los campos que están atrasados y que donde no hay transgénicos hay que inundar de transgénicos y que hay que inventar nuevos insecticidas más potentes o nuevos herbicidas, que la gente ya no necesita ocuparse a ir a las parcelas a manualmente cuidar sus cultivos, sino que para eso están los químicos que defolian, que matan las hojas, que matan las hierbas, que matan las plagas. De por sí así nos quedan muchos brazos libres para ir a trabajar en las ciudades. Y en las ciudades, pues les vamos a decir que nosotros los alimentamos con las papitas y los churrumais y los gansitos y los refrescos y todo lo que se dice que es la alimentación. Es tan grande el mito de que la alimentación la proveen las industrias, que incluso a nosotros, ciudadanos comunes y corrientes, que no somos los ricos, que no somos los que tenemos las fábricas y los capitales, incluso a nosotros nos cuesta trabajo imaginar que hay formas de subsistencia, que hay redes de producción que no pasan por esa industrialización y que podrían no solo alimentar a la mayoría de la población, que ya lo hacen, sino revertir el cambio climático, reconstituir los suelos, capturar carbono de la atmósfera y hacer que la temperatura fuera bajando. Hay cálculos duros de todo lo que les estoy diciendo. Traje algunas copias del documento básico que se llama ¿Quién nos alimentará?, donde vienen referencias desde la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, es una de las fuentes principales, y muchos otros centros de investigación sobre cambio climático, sobre las empresas, las universidades y centros de investigación que hacen el mapa de las empresas transnacionales en todo el mundo y qué es lo que están dominando, qué es lo que están promoviendo. Toda esa información viene de ahí, no son especulaciones. También encontramos en esta investigación, que este es otro de los datos que me gusta mucho marcar, que la producción industrial de alimentos, así que se esfuerza muchísimo en poner en cada rincón del planeta una tiendita donde esté surtida de bolsitas de comida industrial, galletas, sopas y todo lo que ya conocemos. Por más que se esmere, sigue habiendo en el mundo una gran cantidad de la población en la línea de la desnutrición o del hambre. Como una cuarta parte de la población del planeta está en la línea del hambre o de la desnutrición, 2.000 millones de personas, según la ONU. Y esos 2.000 millones de personas les llegan las papitas, ¿verdad? Pero lo que les llega de las redes campesinas de subsistencia es lo que realmente los nutre. Una gran
parte del porcentaje de alimentos producidos industrialmente, nosotros lo llamamos que es desperdicio, porque aunque es mucha masa, son cantidades increíbles de productos, trailers que vemos en las fábricas, ¿no?, de doble carga, anunciando el osito Bimbo y todo eso. Es una cantidad increíble de alimentos. Bueno, se van, se los consumen y entonces tenemos como una sexta parte de la humanidad padeciendo obesidad o enfermedades degenerativas a partir de este tipo de alimentación. Y ya ni les cuento todas las enfermedades que hay por el tipo de agricultura que sustenta esos productos. Se calcula que hay que solo en África hay 200,000 enfermos en alguno de los países de África solo por los agrotóxicos. Las tasas de cáncer que aumentan por el uso del glifosato en todos los campos de cultivos transgénicos. Entonces nosotros decimos, ese también es desperdicio, porque no podemos contar como alimentación un porcentaje de productos que lo que causan es que la gente se esté muriendo. Entonces la conclusión es, de la comida que la humanidad necesita, de la que sí sobrevive, que no estamos hablando de la pimienta o no estamos hablando del café, aunque sea delicioso, o de la caña de azúcar que sirve para tanta cosa, no, estamos hablando del maíz, del trigo, del arroz, de los tubérculos, de las hortalizas, de las verduras que sí nos alimentan, solo se produce por las redes campesinas de subsistencia. Y estamos hablando como del 80%, así en volúmenes burdos, de masa de alimentos que sí va a hacer que la humanidad permanezca, que sí va a hacer que la humanidad viva. No sé cómo leer. Entonces nos la pasan diciendo que ante la crisis de alimentación lo que se necesita es más industrialización. Y mucha gente, le digo, nos cuesta trabajo pensar que pueda ser de otra forma. Algunos de los comentarios al texto de Silvia Ribeiro en La Jornada eran algo así como: qué buena información, tenemos que apoyar a los campesinos, o sí, qué bueno, porque la comida que producen es muy limpia. Eran comentarios que dejan ver que necesitamos ser solidarios con la economía o con las redes campesinas, cuando en realidad son nuestra única esperanza de sobrevivir como humanidad y como planeta. Es muy grave la situación. A nivel de todo el planeta se calcula que definitivamente una sexta parte, 1.500 millones de la humanidad, trabajan directamente en la tierra en este esquema de campesinos en pequeña escala, de comunidades bien chiquitas o de pueblos indígenas en todo el mundo. Y ellos, además de alimentarse a sí mismos, alimentan por lo menos a otros 1.500 millones. Entonces estamos hablando de que casi la mitad de la humanidad está alimentada directamente por las redes campesinas y además provee trabajo y provee un sentido de pertenencia y de ser que la industrialización está destruyendo lo más rápidamente posible. Entonces no es nada más que mostremos como simpatía por la producción campesina o que nos asomemos un poco, es realmente decidirnos a entender, a ver estos sistemas de alimentación invisibles que las propagandas ocultan y por supuesto la industria quiere destruir, para tomar parte activa en la defensa también de estos sistemas que no son industriales o que están tratando de escapar al industrial. Muchos sistemas de alimentación o de producción de alimentos van combinando cosas. Todos sabemos que los campesinos en México, muchos van a Estados Unidos y tienen dinero para subsidiar sus cultivos acá, o vienen a las ciudades, o en fin, no estamos hablando de sistemas puros, estamos hablando de una alternativa que se gestiona desde abajo, desde las comunidades, que es a lo que llamamos las redes de subsistencia, y que tenemos todos que buscar la manera de entrarle a alguna de las redes de subsistencia y no verlo como algo que hay que apoyar así solidariamente.
La defensa del maíz es parte esencial de eso, es el caso específico de México. Las redes campesinas de subsistencia en México giran en torno al maíz, el centro, el eje de su lucha es la defensa del maíz contra el maíz industrial en general, y en esta época contra el maíz transgénico. A lo mejor están más o menos enterados, pero llevamos varios meses a punto de que el presidente apruebe la siembra comercial de maíz transgénico en México. Ha habido una lucha de 10, 12 años para que esto no pase, para que no se apruebe la siembra comercial de maíz transgénico en México, porque ¿eso qué significaría? La inundación completa, irreversible, de esta agricultura que está destruyendo y que está matando a la gente, de la agricultura industrial del maíz. El maíz es muy versátil, tiene demasiados usos industriales y no se aguantan las grandes industrias por apoderarse del maíz. Los cultivos transgénicos tienen la característica de que su intimidad como semilla, no sé cómo explicarle, su constitución genética tiene patente, tiene un dueño, es uno de los inventos más monstruosos de la agricultura y existe desde mitad de los 90. Que si una empresa diseña un tipo de cultivo y le introduce un material genético que dice que va a servir para algo especial, esa semilla pasa para siempre a ser parte de quien la inventó, y estos son las patentes sobre la vida, las patentes sobre los cultivos. Entonces, no solo es que estos cultivos necesitan una cantidad muy grande de insumos químicos, que esa es otra historia muy larga y podemos responder preguntas si estoy confundiendo mucho, sino que al inundar con los maíces transgénicos y al contaminar mediante el polen el resto del maíz mexicano, sea industrial, sea nativo, sea campesino, sea verde, rojo, azul, del que quieran, cada maíz que tenga esa contaminación genética, el dueño tendrá derecho a buscar una compensación porque estamos usando su material genético. Es un panorama de horror. En Argentina ya ocurre que la contaminación de la soya es tan masiva y tan extendida que ya la empresa no se arregla con los agricultores, porque además estas empresas tienen sus inspectores que van a los campos y sacan la muestra del cultivo para ver si está su material genético siendo usado sin pagar el derecho. Bueno, era tan grande la contaminación de la soya en Argentina que Monsanto, la empresa inventora de la soya, de esa variedad de soya, ya no se arregla con los agricultores, se arregla directamente con el gobierno. Hay impuestos especiales que dicen, así se los voy a decir muy burdamente, dicen, el gobierno de Argentina, como sus campesinos ya no pueden evitar usar mi material genético en su soya, le pido que les cobre un impuesto especial. Entonces el gobierno argentino hace el impuesto especial para pagar a Monsanto cada ciclo agrícola por todos los campesinos que siembran soya. Ese es el panorama que quieren para México. La soya tiene muchos usos industriales, pero el maíz tiene como 1000 veces más usos industriales. El maíz es un cultivo así fantástico, es un ser fantástico. Algún biólogo me ha explicado que pueden dividirse todos los organismos vivos de nuestro universo conocido en dos, unos que aprovechan más y otros que aprovechan menos. El maíz es de los que aprovechan más. El maíz es que parado donde esté toma lo mejor del aire, del sol y de la humedad y produce vida. Entonces es muy importante como botín industrial. Y para el caso de la plática ahora con ustedes, lo que queremos transmitir es que la soberanía nacional pasa por la defensa del maíz, que en el caso de México, para volver al inicio de la plática, es el centro en México de las redes de subsistencia, de las redes de producción de alimentos y de vida, que no son necesariamente las grandes industrias. Entonces la defensa de la soberanía nacional pasa por el maíz también. Tenemos que buscar la forma de
de defender el maíz junto al petróleo, el maíz junto a todos los recursos, el maíz junto al territorio, como algo muy presente, porque es pues un centro de la posibilidad de la existencia, de la permanencia. Ya no digan como país, ¿no? La frase es muy buena, sin maíz no hay país, pero en el mundo los que han seguido la lucha por el maíz en México dicen, sin maíz no hay humanidad. No solo no hay país, no hay humanidad. Y querer dejar que el maíz se convierta totalmente en un producto industrial, en un producto modificado genéticamente, que se acaben las variedades nativas, pues es darle un golpe a la humanidad irreversible. Es uno de los cereales que alimentan, y no son tantos, son 3 o 4. Hasta aquí